Chicos, si tienen alguna duda, por favor, para que yo les pueda ceder la palabra. ¿Me confirman, por favor, si pueden ver mi pantalla? No se ve. No, ¿No se ve? ya se ve. Ya se ve. Sí, ya se estaba viendo. Demora un poco, pero sí, ya se estaba viendo. Ahora comparto de nuevo, entonces. Ya. Ahora pueden ver, ¿no? Sí, ¿Me confirman, por favor? Ya. Sí, Licen, se ve. Bueno. Hoy vamos a comenzar un tema nuevo, un tema muy bonito, muy interesante. Bien. Tema 2, el hombre como ser biológico social. Tenemos cuerpo humano y sociedad interconectada. El contenido, este tema es bien extenso, bien largo, pero es muy sencillo. Ya van a ver conforme vayamos avanzando. Es muy bonito también. Tenemos en definiciones, niveles tróficos y cadena alimentaria, biomasa y energía, ecosistemas, hábitat y nicho ecológico, redes tróficas y alimentarias, productividad de los ecosistemas, relaciones intraespecíficas, relaciones interespecíficas, poblaciones y sus características, cadenas y pirámides alimenticias, comunidades bióticas, conclusiones. Y tenemos un poco de salud pública, que es ecología y salud, concepto de salud, sistema nacionales de salud en Bolivia y programas de salud en Bolivia, ¿no? Y después tenemos una evaluacioncita que les voy a dar para que refuercen, ¿no?, los conocimientos de cada tema. Bien, seguimos. Definiciones. Comencemos con el tema. Bueno, todos los seres vivos, ¿no?, tienen una manera de vivir que depende de su estructura fisiológica, también del tipo de ambiente en el que viven, la manera en que viven, los factores físicos, biológicos, estos se combinan para formar distintos ambientes de la biosfera, ¿no? Bueno, la vida de un ser vivo está ajustada a las condiciones físicas de cada ambiente, es decir, a través de las semejanzas de todas las otras clases de organismos que integran la comunidad en la cual forma parte, ¿no? Ya. Cuanto más se aprende acerca de cualquier clase de planta o de animal, se ve con creciente claridad que cada especie ha sufrido adaptaciones para sobrevivir en un conjunto particular de circunstancias ambientales, ¿no? Cada una puede demostrar adaptaciones al sol, al viento, a la humedad, a la temperatura, y a otros aspectos del medio ambiente físico, ¿no? Así como adaptaciones a plantas y animales en específico que viven en alguna región, ¿no? Bien. Siguiente concepto. La ecología. La ecología se estudia, es un estudio científico, ¿no?,
que estudia las interrelaciones entre los organismos y sus ambientes, tanto por los factores físicos y biológicos que influyen en estas relaciones y son influidos por ellas. Pero estas relaciones entre los organismos y sus ambientes no son el resultado de la selección natural, de lo cual se depende de todos los fenómenos ecológicos, sino que tienen una explicación evolutiva, ¿no? A lo largo de más de muchos años, incluso más de 3.000 millones, 300 millones de años, la evolución y la competencia engranda la reproducción y los recursos limitados que ha sufrido diferentes modos de vida, ¿no? Que han evolucionado por el alimento, por el espacio vital, también por el apareamiento, por la pareja, también por la forma de vida, y todo esto, ¿no? Bueno, la ecología, o bueno, podemos definir el término de ecología como el estudio de las relaciones mutuas de los organismos en su medio ambiente físico y biótico. Este término ahora está mucho más en la conciencia del público, por así decirlo, porque los seres humanos están comenzando a percatarse, ¿no?, de algunas malas prácticas ecológicas de la humanidad que hay en el pasado y sigue habiendo ahorita en la actualidad. Y es importante que todos conozcan, ¿no?, y vayan apreciando los principios del aspecto de la biología, para que todos puedan formar una opinión inteligente, ¿no?, sobre los temas de contaminación, también insecticidas, detergentes, eliminación de desechos, ¿qué más? Represas para la generación de energía eléctrica, y sus efectos y sus defectos en la humanidad, sobre la civilización humana y sobre el mundo en que vivimos, el efecto que causa en nosotros todas estas, o sea, todas estas cosas, ¿no? Como insecticidas y todo, porque todo esto tiene un efecto en nosotros, siempre va a tener un efecto. Sigamos. La biología. La voz viene de la voz griega oikos, que significa casa. Ojo con esto porque estas son cosas importantes que entran en el examen. No se olviden de tomar apuntes. Continuemos. Oikos significa casa, o lugar para vivir, o lugar donde vivir. Y ecología, oikos, o logos, que significa ecología, ¿no? Es literalmente, ¿no? Su significado es el estudio de organismos en su hogar. Eso significa ecología. Estudio de organismos en su hogar, en su medio ambiente nativo, ¿no? Bueno, este término, ¿por quién fue propuesto? Fue propuesto por el biólogo alemán Ernest Haeckel en 1869. Este fue, bueno, el biólogo que le puso el término, ¿no?, el nombre como tal a ecología. Bueno, la ecología se ocupa de la biología, de grupos de organismos y de sus relaciones con el medio ambiente. Ya. El siguiente término, autoecología. ¿Qué es la autoecología? ¿Qué entendemos por autoecología? Bueno, aquí tenemos que dice en la diapositiva individuos o poblaciones aisladas. Eso tenemos por autoecología. Bueno, la autoecología normalmente se refiere a los estudios de organismos individuales. Es el estudio de los organismos individual de su población y de sus especies. Aislado, es decir, aislado de sus relaciones con el medio ambiente.
La autoecología se centra en las necesidades ecológicas de una especie, de su tolerancia a los factores ambientales, también puede ser como la luz, la temperatura, el suelo, la salinidad y demás. También estudia lo que son sus adaptaciones al medio ambiente donde vive, ¿no? Algún ejemplo de autoecología para que lo entiendan mejor podría ser, por ejemplo, la autoecología de un cactus, ¿no? Sería, ¿qué estudia? Estudia cómo el cactus se adapta a climas desérticos, también analiza su tolerancia a la sequía y altas temperaturas, también observa las adaptaciones como tallos carnosos, espinas y demás. Entonces, la autoecología nos referimos al estudio individual de un organismo individual, de su población y de su especie en relación al medio ambiente. Espero haya quedado claro eso. Luego tenemos la cinecología. Bueno, la cinecología es el estudio de grupos o de organismos asociados formando la unidad funcional del medio ambiente. Es decir, la cinecología también es una rama de la ecología que estudia las comunidades de organismos. A diferencia de la autoecología, estudia simplemente individuos o poblaciones aisladas. La cinecología estudia las poblaciones o las comunidades de organismos, es decir, el conjunto de poblaciones en diferentes especies que viven en un mismo lugar, también las relaciones que existen entre ellas, ¿no? En el medio ambiente. También analiza las interacciones entre especies como competencia, depredación, mutualismo, parasitismo, también lo que es la estructura dinámica de las comunidades. También tenemos la distribución y abundancia de las especies, el flujo de energía y los ciclos de materia. A ver, en cinecología un ejemplo que les puedo dar sería un bosque tropical, ¿no? Que estudia la relación entre árboles, insectos, hongos, y también analiza la competencia por la luz entre las plantas, también observa la depredación entre aves, insectos, también examina el papel de los descomponedores, del reciclaje de nutrientes, que más adelante lo vamos a ver también. También otro ejemplo de cinecología podría ser un arrecife de coral, la interacción entre los corales, los peces, las algas. Eso sería en sí la cinecología, ¿no? Interacción de poblaciones, ¿no? Y ecosistemas. Bueno, continuamos. El ecólogo, ¿qué es un ecólogo? ¿Qué estudia el ecólogo? Bueno, el ecólogo es el científico, ¿no? Que estudia las relaciones entre los seres vivos y su ambiente. Analiza cómo interactúan los organismos entre sí y con factores bióticos, con otros seres vivos, abióticos, clima, agua, suelo, luz, temperatura. El trabajo del ecólogo es ayudar a comprender el funcionamiento, ¿no? De los ecosistemas, de proteger la biodiversidad, de proponer soluciones a problemas ambientales, todo esto, ¿no? Tenemos, por ejemplo, ecólogo de bosque, ¿no? Un ejemplo, ¿qué hace un ecólogo, no? Un ecólogo de bosque estudia la relación entre árboles, animales, suelo, clima, analiza el impacto de la deforestación de los bosques, propone planes de conservación y demás, ¿no? En sí ese sería un ejemplo sencillo para que ustedes puedan entender qué es un ecólogo, cuál es la función, qué es lo que hace un ecólogo, ¿no? Bien. Luego tenemos
Punto número 2, niveles tróficos y cadenas alimentarias. Bueno, aquí vamos a empezar a hablar de lo que es la cadena alimenticia, ¿no? Como bien todas las plantas compiten por la luz solar, los minerales del suelo, el agua, pero las necesidades de los seres vivos, de los animales, son más diversas. Ya muchos de ellos dependen de un determinado alimento, incluso de distintos alimentos, ¿no? Y vamos a hablar de lo que son también los descomponedores, consumidor primario, secundario, productores. Todo esto vamos a ir hablando de cada uno en los niveles tróficos, ¿no? La cadena alimenticia. Bien. Niveles tróficos. ¿Qué es un nivel trófico? Para los que no entienden o todavía no saben bien el concepto, un nivel trófico son posiciones, ¿no?, que ocupan los organismos en una cadena o en una red alimentaria, ¿no? Se clasifican según cómo obtienen energía o cómo obtienen los nutrientes. Bien. Los animales que se alimentan, primero vamos a comenzar por los consumidores primarios. ¿Qué son los consumidores primarios? Son los animales que se alimentan de vegetales. Es decir, son los organismos que producen su propio alimento mediante la fotosíntesis o la quimiosíntesis, pero normalmente es por la fotosíntesis. Estos son los que transforman, ¿no?, la energía del sol en alimento. Estos son la base de la cadena trófica. Aquí, como ven, primer nivel, que dicen productores, son los que son las plantitas, las algas. También aquí tenemos el fitoplancton, que lo voy a mencionar más adelante, que son esas plantitas que hay en las lagunas, en los estanques, son esas plantitas que crecen, esas se llaman fitoplancton, para que sepan. Bueno, eso, ¿no? Tenemos en primer nivel los productores, que son plantas. Ustedes acuérdense de eso. Primer nivel, plantas. Luego tenemos segundo nivel, que son los consumidores secundarios. Primarios, perdón. Los consumidores primarios. Ya. En los consumidores, tenemos los consumidores secundarios, tenemos lo que son los carnívoros, ¿no? Los carnívoros que se alimentan de consumidores primarios, es decir, que se alimentan de todo lo que son de las plantitas, ¿no? Lo que son van a disculpar, los consumidores secundarios son aquellos que se alimentan de consumidores primarios. Por ejemplo, que se alimentan de los productores. Los vegetales, los que se alimentan de vegetales, de las plantitas, de todas esas cosas, un ejemplo de eso serían los conejos, ¿no? El conejito, ¿qué más podría ser? Las ranitas que comen insectos también, todos esos animales que pueden comer insectos y plantitas. Ahí es lo que tenemos. Lo principal es el ejemplo que les puedo dar es un conejito, ¿no? Luego tenemos lo que son los de tercer nivel, que son ya consumidores primarios, secundarios, pero son depredadores, pero son carnívoros. Estos son los que se comen a los consumidores primarios, es decir, un ejemplo podría ser en la serpiente, ¿no?, que está acá en la pirámide, la serpiente que se llegaría a comer al conejito, ¿no? Que el conejito se alimenta de las plantas, ¿no?
Luego tenemos los consumidores más arriba, los consumidores terciarios, que son los carnívoros. Estos son depredadores a tope, ¿no? Depredadores, pájaros, carroñeros, los pájaros. Ahí tenemos un águila, un león, todo eso, un tiburón también entra como un consumidor terciario, ¿no? Luego tenemos lo que son los descomponedores de energía. ¿Qué son estos? Bueno, la muerte de plantas, como de animales, ya sea consumidores primarios, secundarios. La muerte de estos genera productos de desecho, ¿no? De la digestión. Esto da vida a los descomponedores o también llamados desintegradores. Ese es su otro nombre. Estos son heterótrofos que se alimentan de la materia orgánica o muerta, ¿no? En descomposición, que es procedente de los productores o de los consumidores que son, principalmente vienen de los, aquí tenemos, de los consumidores terciarios, ¿no? La materia en descomposición. Estos son los descomponedores o desintegradores, pueden ser bacterias, pueden ser hongos, levaduras, lombrices, todas estas cosas, ¿no? Aquí tenemos un ejemplo en este cuadro, como ven, el conejito, ¿no? Ahí está el desecho que ya muere, se descompone mediante las bacterias, los mohos, las levaduras, las lombrices, y todo esto sirve, ¿no? Para materia inorgánica, que es absorbida por la plantita, y luego vuelve a repetirse otra vez la cadena, ¿no? La plantita, consumidor primario, secundario, terciario, y nuevamente. Esa sería la cadena, ¿no? Bien, vamos a explicar lo que son las cadenas y las redes alimentarias. Bien. ¿Qué es una cadena alimentaria? Primero, una cadena alimentaria es una secuencia lineal de organismos, donde cada uno se alimenta del anterior, así como les mostré la cadena alimentaria en la diapositiva de atrás. En esta se muestra lo que es, bueno, el paso, ¿no?, de la energía y la materia en un ecosistema. Aquí, como vemos, la imagen está de aquí abajo. Es simple. Las cadenas alimentarias, a diferencia de las redes alimentarias, las cadenas siguen una sola ruta de alimentación. Aquí, como ven, planta, productor, el saltamontes consumidor primario, el pájaro consumidor secundario, terciario, y así se repite la misma cadena, es lineal. Aquí tenemos el pasto, el saltamontes, las ranitas, luego la ranita se come a la serpiente, luego el águila se come a la serpiente, luego se descompone y se repite la cadena. Ahora, las redes alimentarias. Las redes alimentarias, a diferencia de las cadenas alimentarias, este es el conjunto de varias cadenas alimentarias interconectadas dentro de un mismo ecosistema. Es más compleja, también es más realista, ¿no? Porque un organismo puede comer más de una especie, así como les estaba diciendo. También puede ser comido por varias especies. Por ejemplo, aquí tenemos una red alimentaria, aquí se ve en la imagen para que entiendan mejor. Puede ser, a ver, el ejemplo de una red alimentaria, un bosque, ¿no? Aquí, como ven en la imagen de arriba, es un bosque, ¿no? Eso ya pasa en bosque, cuando ya es más complejo, ¿no? Ahí está el pasto, es comido por los insectos. Luego ahí está el conejo, puede ser la ardillita, es comido por los zorros, por los águilas.
También los insectos pueden ser comidos por aves, por ranas. Las ranas pueden ser también comidas por serpientes. Y así, ¿no? No sigue una secuencia lineal. Y ya los restos son descompuestos por los hongos, por las bacterias, por las levaduras, ¿no? Espero haya quedado claro la diferencia entre cadenas y redes alimentarias. Aquí tenemos otra imagen, hay cadena alimentaria, secuencia lineal, como les expliqué, y red alimentaria, conjunto de varias cadenas alimentarias interconectadas, ¿no? Como ven, es más complejo. Continuemos. Disculpen, no está la diapositiva. Ay, ¿no se ve mi diapositiva? Ahorita dejo de compartir. Ese era el internet. Se ve. Ya no se ve. Si no se ve, me Se avisa. ve, licenciada, se ve. Sí se veía. Se veía bien. Ya, voy a compartir nuevamente. Pensé que era mi internet. Ya, continuemos entonces. A ver, ¿alguien levantó la mano? No sé si alguien levantó la mano. No la puedo ver. El título del tema lo puedo volver a repetir, por favor. Claro, te lo muestro. Aquí está. El hombre, ser biológico social. Es la unidad 2. Vamos a continuar. Nos quedamos en cadenas y redes alimentarias. ¿Está bien como les estoy explicando? Más lento, más rápido, ustedes me avisan. Si estoy yendo muy rápido, me avisan para que vaya un poco más lento ya, chicos. Le hicimos un poquito más lento, ¿podría ser, por favor? Ya, Un poquito más. ya, chicos. Está bien, licenciada, ese ritmo. Ahora vamos con el siguiente punto del tema, punto número 3, biomasa y energía. Bien, aquí vamos a hablar de lo que es la pirámide trófica, la que les mostré ese rato, la pirámide trófica. Dicen, perdón, pero no sé si los demás ven, se quedó solamente en una diapositiva. No se en ve cadenas nada. alimentarias. Sí, en cadenas y redes alimentarias. Ya. A ver. Ahora sí. Ay, ¿Se ve? Ahora sí. sí, sí, ya había cambiado. Me avisan por... Ya. Biomasa y energía. ¿Lo ven, no? Sí, Lice. Sí. Ya. Ya. Pirámide trófica. La red alimentaria de cualquier comunidad también puede ser concebida como una pirámide en la que cada uno de los escalones es más pequeño que el anterior, como les había explicado, del cual se alimenta. En la base están los productores que se nutren de los minerales del suelo, partes procedentes de la actividad de los organismos de los descomponedores, ¿no? Luego va sucediendo los diferentes niveles, primarios, secundarios, terciarios, etcétera, ¿no? Los consumidores primarios son pequeños y abundantes, mientras que los animales de presa mayor o de mayor tamaño se hallan en la cúspide, ¿no? Son relativamente
más escasos o tan escasos que ya no constituyen una presa útil para otros animales, ¿no? Aquí tenemos, aquí hay un ejemplo, distribución de los organismos. Aquí los animales de la cúspide, que son los carnívoros a tope, los carroñeros, son más escasos y estos ya no sustituyen no constituyen ser una presa útil para otros animales, ¿no? Aquí tenemos también los que son productores, las plantas, luego los primarios animales herbívoros, secundarios, terciarios, que son carnívoros y omnívoros también. Bien, continuamos. Biomasa. Bien. La biomasa, ¿qué es la biomasa? Es la cantidad total de materia viviente en un momento dado, en un área determinada o en uno de sus niveles tróficos. Esto se expresa en gramos de carbono. Como ven acá, lo voy a ampliar, no lo había ampliado. Se expresa en gramos de carbono, también en calorías por unidad de superficie. Las pirámides de biomasa son muy útiles, ¿no? Para mostrar la biomasa en un nivel trófico. Es decir, el aumento de biomasa en un periodo determinado recibe el nombre de producción en un sistema o en un área determinada. Continuamos. Transferencia de energía. La transferencia de energía en un nivel trófico a otro no es totalmente eficiente, por así decirlo. Los productores gastan energía para respirar, que serían los productores, los autótrofos, las plantas, todo eso. Y cada consumidor de la cadena gasta energía obteniendo el alimento y metabolizándolo, ¿no?, en su cuerpo y manteniendo las actividades vitales que tiene cada consumidor. Esto, bueno, explica, ¿no?, por qué las cadenas alimentarias no tienen más de 4 o 5 miembros. Es decir, que no hay suficiente energía por encima de los depredadores de la cúspide, que son los carnívoros, como para mantener otro nivel trófico. Es decir, que ahí muere, ¿no? Se vuelve a repetir otra vez la cadena. No hay la suficiente energía para que pueda seguir otros depredadores por encima de estos terciarios o carnívoros, ¿no? 4. Ecosistema. ¿Qué es un ecosistema? A ver, ¿quién me quiere explicar qué es un ecosistema en sus propias palabras o lo que entiende por un ecosistema? A ver, levante la mano. ¿Quién me quiere explicar qué es un ecosistema? A ver, Laura Céspedes, a ver, explícame. Un ecosistema es un conjunto de seres vivos y ambiente. A ver, Sí, bien. ¿Otra opinión? ¿Quién tiene otro concepto de qué es un ecosistema? ¿Quién más levantó la mano? A ver, no voy a fijar. A ver, chicos, levanten la mano. ¿Quién más quiere participar? ¿Qué es un ecosistema? Si no, yo les voy a empezar a preguntar. Es un espacio natural donde conviven distintos seres vivos y elementos del entorno. Bien. A ver, Bruno Salvatierra Velarde también levantó la mano. Explícame qué es un ecosistema. ¿Qué entiende por un ecosistema? El ecosistema son el conjunto de los seres vivos, o sea, donde viven las plantas, los animales, Sí, bien. junto con los Muy bien. elementos no vivos. Sí, bien. Muy bien, compañero. Muy bien. Ahora compartimos la diapositiva de nuevo. Bien.
¿Qué es un ecosistema? Bueno, un ecosistema es, bueno, los ecólogos, ¿no? Plantean el término ecosistema para indicar una unidad natural de partes vivientes o inertes con interacciones mutuas, en mutualismo, para producir un sistema estable en el cual haya intercambio de sustancias entre plantas vivas e inertes de tipo circular, ¿no? Es decir, un ecosistema puede ser tan grande como aquí hay el ejemplo de un océano, ¿no? O de un bosque, o pequeño como un acuario, ¿no? Que contiene peces tropicales, plantas, verdes, caracoles, es un sistema circular, sigue siendo, aunque sea súper pequeño, un acuario también sigue siendo un ecosistema, ¿no? Para calificarla como un ecosistema, tiene que ser un sistema estable, donde el intercambio de materia siga un círculo circular, un camino circular también. Ya les expliqué. Puede ser un océano, un bosque, un acuario, es decir, tiene que haber un intercambio de un camino circular. Un ejemplo eh, eh, bastante sencillo, ¿no? De un ecosistema es una laguna, un estanque, ¿no? La parte no viviente del lago, aquí como tenemos aquí el ejemplo, aquí hay la imagen de un estanque, de una laguna. La parte no viviente del lago, como los fosfatos, cloruro de sodio, potasio y los compuestos orgánicos, ¿no? También, Pero otra vez se quedó trancada y yo me salí de la reunión y volví a entrar, pero sigue trancado en transferencia de energía. Yo también. Sí, a mí tampoco me sale. ya. ¿Ya le sale? Creo No. que Aún no. a ver, voy a compartir de nuevo. Estamos en ecosistema. ¿Les aparece, chicos? Ahora sí. Sí, ahora sí. Ya. Ya. Bueno, ¿por qué estaba compuesto un ecosistema? Les estaba explicando por partes no vivientes, agua, oxígeno disuelto, dióxido de carbono, compuestos inorgánicos y también los organismos vivos que eh, tenemos, que son los consumidores primarios y secundarios, desintegradores, toda la cadena alimenticia, ¿no? Que les expliqué. Esos llegarían a formar parte de los organismos vivos, ¿no? Bueno, su papel de los organismos vivos es conservar la función del ecosistema como un todo estable, ¿no? De interacción mutua, es decir, en el ecosistema todos tienen una interacción mutua entre todos, tanto la parte no viviente como los organismos vivos, ¿no? Bien. Dentro del ecosistema tenemos los productores y consumidores. ¿Quiénes son los productores? Por ejemplo, tenemos las plantas verdes que pueden fabricar compuestos orgánicos a partir de sustancias inorgánicas, sencillas como la fotosíntesis, ¿no? Por ejemplo, en un lago hay dos tipos de productores. Las plantas mayores que crecen sobre la orilla o flotan en aguas poco profundas,
y las plantas flotantes microscópicas, que en su mayor parte son algas, que se distribuyen, ¿no?, por todo el líquido, por todo el agua, hasta la profundidad máxima alcanzada por la luz. Estas plantas pequeñas que se designan colectivamente tienen el nombre de fitoplancton. Fitoplancton. Así que anótenlo eso. Fitoplancton son esas plantitas que están ahí, que se distribuyen, ¿no?, por todo el agua, esas plantitas que están así por encimita, que nacen ahí en el agua, esas son llamadas fitoplancton. Importante eso. Estas no suelen ser tan visibles, excepto si hay una gran cantidad, ¿no? También estas son las encargadas de que el agua tenga como un aspecto verdoso, ¿no? Ustedes van a ver en las lagunas, en los estanques, que el agua es así media verdosa. Estas son, es el fitoplancton, ¿no? Que, que hace que esto tenga ese color verde el agua. Suelen ser estas bastante importantes como productoras de alimento, ¿no?, para el lago, incluso más que las plantas visibles. Luego tenemos los consumidores. ¿Quiénes son los consumidores? Son insectos, larvas, crustáceos, peces. Estos son heterótrofos. Dentro de los consumidores tenemos los primarios y los secundarios, como ya les expliqué en diapositivas anteriores. Los primarios que comen plantas, simplemente comen plantas. Y luego tenemos los secundarios y terciarios, que son carnívoros, ¿no? Yo ya les expliqué. Los carnívoros que se alimentan de los primarios, y así sigue la cadena, ¿no?, alimentaria. Listen, disculpe que la interrumpa. Nos quedamos en ecosistemas. Sí, Se sigue trancando a veces. Se tranca. a ver, de nuevo. Chicos, por favor. Se la escucha medio entrecortado. Algo que es mi internet. Esperemos un momento hasta que se resuelva su problema de la licencia.
Eh, o no sé, me confirman por favor para que seguir con el tema. Creo que es internet porque no dan nada. Y por No rato se ve se ve nada. y Se escucha entrecortado. Ya, ahorita voy a pedir que me compartan la diapositiva. Den un minuto ya, por favor. ¿En qué parte? Diapositiva 20, por favor. 20. Ok. ¿Me confirma si se ve bien, por favor, ya? Ok, perfecto. Sí, se ve. Bien, continuamos. Nos habíamos quedado aquí en la parte de productores y consumidores. Ahí creo que no se ve la diapositiva o solo es mi internet. Ahora sí. Bueno, no, los productores para la foto. Dicen, disculpe, se escucha súper entrecortado su internet, súper feo. Todos me escuchan. No se escucha bien el audio. No, ahorita en un momento va a ingresar que le va muy mal su internet.
Disculpen, quisiera hacer una propuesta para los compañeros del curso para poder avanzar más rápido la clase. Buen día. ¿Sí? Debido a que la licenciada se encuentra con problemas de internet, ¿qué le parecería si voluntariamente algún que otro compañero se dispone a leer la diapositiva? De esa manera se avanza y los alumnos interiorizan más lo que están leyendo, no solamente lo escuchan, ya que no creo que sea yo el único que al escuchar y al escuchar, la verdad es que la información no se está quedando. Y así al Sí, sería. leerlo uno ya se condiciona a tener que entender lo que está leyendo. No, no podemos hacer eso. Lamentablemente tiene que dedicar su clase a la licenciada, así que en este caso yo pudiera hacerlo, ¿no? Pero no me corresponde. Así O que, sea, no lo decía para hacerlo de manera autónoma nosotros en este momento, sino también consultárselo a la licenciada, a ver su opinión, ya que capaz sí sea una ayuda para todos en general. Pero bueno, es una propuesta. De todas maneras, gracias. claro, ya está acá de nuevo. Así que, ¿Licen está ahí? Sí, estoy. ¿Me pueden escuchar bien? Sí, perfecto. Sí, Ya. Bien, continuemos, chicos. Nos habíamos quedado en productores y en consumidores, ¿no? Ya les expliqué la parte de productores. Ahora vamos por lo que son los consumidores. Bueno, los consumidores son los heterótrofos como insectos, crustáceos, larvas. Eh, Dentro de los consumidores tenemos los primarios, secundarios, terciarios y cuaternarios, que llegarían a ser los que son los de la cadena alimenticia, ¿no? También aquí tenemos lo que son los consumidores primarios, los herbívoros y los secundarios, ya que son los terciarios, los secundarios y terciarios, que son los carnívoros, ¿no? La siguiente diapositiva me la cambia, por favor. Ya. Descomponedores y estructura del ecosistema. Bueno, el ecosistema se completa, ¿no?, con los organismos descomponedores, que son las bacterias, los hongos, que desdoblan los compuestos inorgánicos, ¿no?, de las células procedentes del productor muerto y de organismos consumidores en moléculas orgánicas pequeñas que utilizan como saprófitos, ¿no?, a sustancias inorgánicas para que éstas puedan usarse como materia prima por las plantas verdes. Aún el ecosistema más grande y más completo, ¿no?, por así decirlo, puede demostrarse que está constituido por los mismos componentes que serían productores, consumidores, organismos desintegradores y componentes inorgánicos. Es decir, que desde el ecosistema más grande hasta el más pequeño está constituido por los mismos componentes. Bien. La estructuración de un ecosistema consta de biocenosis y de biotopo. Estos conceptos son importantes, tomen nota. ¿Qué es la biocenosis? Bueno, la biocenosis es el conjunto de los organismos vivos, ¿no? Y el biotopo es donde viven, en el ambiente donde viven. Es decir, que un ecosistema está constituido por biocenosis y biotopo. La biocenosis, todos los organismos vivos, los animales, las plantas, ahí entran los consumidores primarios, secundarios, terciarios, descomponedores, todos esos serían biocenosis. Y ya el biotopo
el ambiente donde viven, como las cosas como el sol, eh, los organismos como también la lluvia, todas estas cosas forman, ¿no? Van de la mano con la biocenosis y ambos forman lo que es el ecosistema. Así que es muy importante que aprendan así el concepto: biocenosis, conjunto de organismos vivos; biotopo, medio ambiente donde viven. Sencillo. Está sencillo de entender eso, chicos. Siguiente página, por favor. Bien. Vamos a hablar en este siguiente punto lo que es hábitat y nicho ecológico. Bien. ¿Qué es un hábitat? Bueno, para describir las relaciones, ¿no? de las relaciones ecológicas de los organismos, es útil, ¿no? Es importante distinguir dónde vive un organismo, qué hace como parte de un ecosistema, y los dos conceptos más importantes que tenemos que aprender a distinguir y saber, ¿no? Es hábitat y nicho ecológico. Estos son fundamentales para describir las relaciones ecológicas de los organismos, ¿no? Bien, ¿qué es un hábitat? Bueno, un hábitat es el lugar físico, ¿no? Donde vive una especie, donde encuentra alimento, donde encuentra refugio, donde tiene las condiciones adecuadas, ¿no? Para sobrevivir. Es donde vive un organismo. Ese es un hábitat. El hábitat, pues, podemos tener el hábitat de un oso, digamos, es el bosque. El hábitat de los peces, de unos peces, puede ser un lago, el mar. El hábitat de un cactus, el desierto, ¿no? Esos son los ejemplos que les puedo dar para que ustedes entiendan qué es un hábitat. Bien, ahora continuemos con lo que es el nicho ecológico. ¿Qué es un nicho ecológico? Un nicho ecológico es el papel o función que cumple una especie dentro de un ecosistema. Es el papel del organismo o estado de un organismo dentro de una comunidad. Es la función que cumple, ¿no? Puede ser la función tenemos de los animales, de las plantas, tenemos dentro de los animales primarios, secundarios. Cada uno de estos organismos cumple una función. Eso es el nicho ecológico. Tenemos la función de, por ejemplo, como qué comen, cómo obtienen su alimento, cómo se reproducen, cómo se relacionan con otras especies. Todo esto entra dentro de lo que es el nicho ecológico, ¿no? También el cómo vive y qué hace una especie, todo eso entra dentro de nicho ecológico. Un ejemplo que les puedo dar de nicho ecológico para que comprendan mejor podría ser, a ver, un insecto, a ver, una abeja, ¿no? Su hábitat es las praderas, los jardines, y un nicho, el nicho sería, se alimenta del néctar, ayuda a la reproducción de plantas, es polinizador, ¿no? Las abejas, entonces eso sería el nicho ecológico, ¿no? El papel o la función de este organismo dentro del ecosistema.
También puede ser, por ejemplo, un león, digamos, nicho ecológico, es depredador, controla las poblaciones de los herbívoros, es decir, bueno, depreda, ¿no? Depredador. También controla las poblaciones de los herbívoros, todo esto, ¿no? La siguiente diapositiva, por favor. Bien. Bien, continuamos con las características del nicho ecológico, ¿no? Bien, para describir un nicho ecológico es necesario conocer, como ya les dije, qué come el organismo, cómo se alimenta, cómo vive, en dónde vive, todo eso, ¿no? O sea, la forma de vida del organismo, las adaptaciones del organismo, las respuestas fisiológicas que tiene. El nicho ecológico también puede ser útil, ¿no? Considerar al hábitat como la dirección de un organismo, donde vive como su profesión o lo que hace biológicamente el organismo o el ser vivo en este caso. El nicho ecológico no es un espacio o sea, demarcado físicamente, no es algo que se puede establecer, ¿no? Físicamente, sino que es una abstracción que comprende todos los factores físicos y fisiológicos y bióticos de ese organismo para vivir. Podemos describir un nicho ecológico. Para describirlo es preciso saber qué come, cuáles son sus límites de movimiento y sus efectos sobre otros organismos. Eso es lo más importante que debemos saber para considerarlo, ¿no? Un nicho ecológico. También las partes no vivientes del ambiente. Una sola especie puede ocupar diferentes nichos en distintas regiones, en función de factores como el alimento disponible, el número de competidores, es decir, los demás depredadores. Algunos organismos, por ejemplo, como los animales con distintas fases en su ciclo vital, ocupan sucesivamente nichos diferentes, ¿no? Por ejemplo, un renacuajo es un consumidor primario que se alimenta de plantas, pero la rana adulta ya es un consumidor secundario que digiere, ¿no? Insectos, otros animales para poder sobrevivir. En contraste también puede ser las tortugas, ¿no? Un ejemplo. Las tortugas de río son consumidores secundarios porque comen lo que son caracoles, gusanos e insectos, mientras que las tortugas adultas son consumidores primarios porque se alimentan de plantas verdes, también plantas verdes, ¿no? Verduras y demás. Es por esto que el nicho ecológico no es un espacio demarcado físicamente, ¿no? Se adapta de acuerdo a las necesidades biológicas de cada ser vivo o de cada organismo. La siguiente diapositiva, por favor. Bien, vamos a hablar de redes tróficas alimentarias. Este concepto ya se los había explicado un poco más en diapositivas anteriores. Bueno, espero que lo entiendan, ¿no? Las redes tróficas alimentarias. Bueno, se estima que el índice de aprovechamiento de los recursos en los ecosistemas terrestres
es como un máximo de 10%, ¿no? Lo cual el número de eslabones es una cadena en una cadena alimentaria ha de ser por necesidad. Bueno, sin embargo, el conocimiento más profundo de las distintas especies revela, ¿no?, que cada cadena trófica es únicamente una hipótesis de trabajo y que a lo sumo, ¿no?, expresa un tipo predominante de relación entre varias especies de un mismo ecosistema. La realidad es que cada uno de los eslabones mantiene a su vez relaciones con otras especies, como les había dicho, ¿no? Cada uno de los consumidores se relaciona a la vez con otras especies, ¿no? Es como, eh, es como un cable de conducción, ¿no? Que, que al observador alejado le parece una unidad, pero al aproximarse veremos que tiene otros conductores más pequeños, ¿no? Bueno, em, la, como ejemplo acá tenemos, para que lo entiendan mejor, aquí tenemos la hierba, que sería como césped, las plantas. Vemos que no solo alimenta, digamos, al ratón o al conejo, sino que también estos conejos también a la vez son presas del águila y el águila de un búho, y así se relacionan unos entre otros, ¿no? Es una cadena más compleja, ¿no? La red es un conjunto de cadenas, ¿no? Más complejo y también más realista, ¿no? Porque, como ya les había dicho, no, un animal no solo puede ser consumido o depredado por otro animal en específico, puede ser depredado por distintos animales a la vez, ¿no? La siguiente diapositiva, por favor. Bueno, la red trófica da lo que es una visión más cercana, ¿no?, de la realidad, más que la simple cadena alimenticia, ¿no? Nos muestra que cada especie mantiene relaciones con distintos tipos o con otros elementos del ecosistema, ¿no? Por ejemplo, las plantitas no crecen en el único terreno, aunque en determinado suelo prospere o crezca con especial vigor. Tampoco es que solo necesite de ese mismo lugar para poder crecer, ¿no? Puede crecer en distintos terrenos. Ese es un ejemplo que les puedo dar. Tampoco un herbívoro que se nutre de una única especie vegetal no suele ser el componente exclusivo de la dieta tampoco del carnívoro, ¿no? También hay un carnívoro también puede, es decir, alimentarse de, de alguna planta, no simplemente va a ser de otro animal, ¿no? Eso quiere explicar en la red alimentaria, que es una red más compleja. Bueno, la red trófica, el aspecto más importante es las relaciones entre los organismos. Nos muestra lo importante, ¿no?, de cada eslabón para formar el conjunto global del ecosistema, porque en cada ecosistema tenemos una red, ¿no? Una red trófica de alimentos. La siguiente diapositiva, por favor. Bien. Productividad, la siguiente, eso ya lo expliqué también. Tenemos, ya, la importancia de la red trófica. Aquí, bueno, la red trófica es, como les dije, es una visión más cercana, ¿no?, de la realidad, más que la simple cadena. También está el ejemplo de las plantas que le di, que no simplemente nacen
en una sola área, también tienen distintas formas de adaptarse en otras áreas, también lo que son los animales, no simplemente los herbívoros se alimentan de una sola planta en específica, ¿no? Distintas, tienen distintas dietas, eh, eh, distintas formas, ¿no? De diferentes tipos de plantas en los cuales se pueden alimentar. Eh, También los carnívoros, aquí como dice, ¿no? No simplemente se van a alimentar de una sola presa, es decir, hay diversidad, ¿no? Por ejemplo, aquí el lobito acá se puede alimentar lo que es de una ave, también se puede alimentar de lo que es de la rana, también de la rata. Aquí la rana también se puede alimentar de un insecto, de un saltamontes, también puede alimentarse de otras plantas y así, ¿no? Así es como sigue la red trófica, ¿no? En la siguiente diapositiva, por favor. Ya. Productividad de los ecosistemas. Bien. La productividad es una característica, ¿no?, de las poblaciones que sirve como un índice importante para definir lo que es el funcionamiento de cualquier ecosistema, ¿no? Su estudio puede hacerse a nivel de las especies, eh, cuando se interesa su aprovechamiento económico en un medio en general, ¿no? Eh, las plantas como organismos autótrofos tienen la capacidad, ¿no?, de sintetizar su propia masa corporal a partir de alimentos inorgánicos del medio, ¿no? En presencia de agua, con la intervención también de la luz solar, ¿no? Como aporte energético para las plantas. Y bueno, el resultado de esta actividad, es decir, de los tejidos vegetales, constituyen, ¿no?, la producción primaria. Luego tenemos los animales, eh, lo que comen, ¿no? Se alimentan de las plantas, aprovechan esos compuestos orgánicos para crear su propia estructura corporal, ¿no? Los animales al comerse, los animales que comen las plantas, de esta forma es la que se alimentan y forman, ¿no?, su estructura corporal para que puedan subsistir. Y de esta forma, estos mismos sirven para alimento de otros animales, ¿no? Que eso ya llegaría a ser lo que es la producción secundaria. La siguiente diapositiva, por favor. Bueno, ahí como les expliqué, tenemos las plantas que a la vez reciben lo que es se alimentan, ¿no?, de lo que es energía solar, compuestos inorgánicos también, que son creados por los hongos, por las bacterias, y así forman, ¿no?, lo que es su estructura corporal de las plantas, para que éstas puedan servir, ¿no?, de alimento a los animales, ¿no?, que son los que comen, ¿no?, las plantitas, que serían los herbívoros. Estos al alimentarse de lo que son de las plantas, del pasto, de todas estas cosas, forman su estructura corporal, ¿no? Para que puedan subsistir y también para que ellos sirvan de alimento de otros animales, ¿no? Que serían ya el siguiente eslabón, ¿no? Estos que se alimentan, ¿no?, de los consumidores primarios. Y así llegaría a la producción secundaria y así sucesivamente, ¿no? Bueno, en ambos casos la producción entre la cantidad de nutrientes ingresados y la biomasa de cada animal, de cada ser vivo, se llama la productividad. Es decir, que mide la eficacia en la que un organismo puede aprovechar, ¿no?, los recursos tróficos del siguiente organismo. El conjunto, ¿no?, de estos organismos que viven juntos, que subsisten, esto forman el ecosistema.
por lo que la productividad aplicada al conjunto de ellos sirve, ¿no? Como un parámetro para medir el funcionamiento de dicho ecosistema y conocer en el modo en el que la energía fluye por los distintos niveles de organización, ¿no? Bueno, la productividad, en resumen, es uno de los parámetros no más utilizados para medir la eficacia de un ecosistema, ¿no? Calculándose está en general como el cociente entre una variable de salida y otra de entrada, ¿no? Que sería mediante la cadena alimentaria que les expliqué también. La productividad esta se desarrolla en los dos medios principales, que serían en las comunidades principalmente acuáticas y en las comunidades que son terrestres, ¿no? La siguiente diapositiva, por favor. Aquí tenemos la productividad. Tiene más desarrollo lo que son en las comunidades terrestres y en las comunidades acuáticas, ¿no? Como ya les expliqué, la suma, ¿no?, de estos parámetros se usa para medir la eficacia de un ecosistema. Ahí se calcula lo que es la variable entre una salida y otra de entrada, ¿no? Que sería la cadena alimentaria de cada ecosistema. La siguiente diapositiva, por favor. Bien. Las relaciones intraespecíficas. Bien. A nivel celular, tanto en organismos animales como vegetales, las relaciones entre los distintos individuos presentes en un medio determinado están condicionados principalmente por factores físicos y químicos. Es decir, su hábitat suele ser el agua, donde forman parte del plancton, ¿no? La rápida multiplicación de estos organismos provoca a veces en ambientes reducidos una cantidad excesiva, ¿no?, de residuos metabólicos o un agotamiento total del oxígeno disuelto que provoca lo que es su muerte. La relación entre cada organismo unicelular viene medida por el medio común que comparten, al que vierten sus metabolitos, ¿no?, y reciben los de otros organismos. Eso quiere decir lo que entendemos por relaciones interespecíficas. En una explicación sencilla sería la relación entre unos animales, entre otros, ¿no? Cómo se relacionan de acuerdo al hábitat donde viven, ¿no? En un ecosistema, la relación puede ser entre los animales, por ejemplo, un león, la relación entre lo que come sería, porque es un depredador, entre, qué sé yo, lo que come son, he visto que se comen las cebritas, así es las relaciones intraespecíficas, es decir, que depredan unos entre otros, ¿no? También, por ejemplo, en ecosistemas acuáticos, ¿no? Los peces, bueno, un tiburón que devora a un pez, también hay peces que devoran a otros, ¿no? Eso llegaría a ser las relaciones interespecíficas que hay entre los animales en un dicho ecosistema, ¿no? Luego tenemos la siguiente diapositiva, por favor. Bien. Cooperación y competencia en organismos pluricelulares. En los organismos pluricelulares, toda relación entre individuos de una misma especie presenta componentes de cooperación y competencia con predominio de uno u otro en casos extremos.
La colonia, ¿no? Es un tipo de relación que implica estrecha colaboración funcional, incluso cesión de la propia individualidad. Por ejemplo, los corales, ¿no? De un arrecife se especializan en diversas funciones, ¿no? Hay individuos eh, provistos los órganos que defienden la colonia, eh, es decir, que son organismos que se relacionan de una misma especie eh, o no de pueden ser o no de una misma especie, que presentan, ¿no?, componentes que entre ellos se cooperan, ¿no?, para poder subsistir. Eso sería lo que sería el término de colonia, ¿no?, que es la cooperación y competencia en organismos pluricelulares de diferentes especies, pero que se unen, ¿no?, entre todos para poder subsistir. Bien, en la siguiente diapositiva, por favor. Aquí está, ya le expliqué los de colonia. La siguiente. Ya. Con esto le explico esta diapositiva y con esto terminamos ya la clase. Sociedades animales y comportamientos. Bien. En el reino animal nos encontramos con muchas sociedades animales como las hormigas, las abejas, diferentes tipos de especies animales, ¿no? Eso serían lo que son las sociedades animales, con una estricta división de trabajo. Cada uno cumple una función, tiene un trabajo en específico, ¿no? Cada sociedad, cada especie cumple una diferente función, ¿no? Lo que es en el ecosistema. En todo caso, lo que son estos agrupamientos siguen una tendencia instintiva automática, ¿no? Que a medida se va ascendiendo en la escala zoológica, encontramos que además de este componente mecánico de agrupamiento, surgen, ¿no?, relaciones en las que el comportamiento o la etología de la especie desempeña un papel creciente, ¿no? Por ejemplo, los bancos de peces, ¿no? Las grandes colonias de muchas aves, o pueden ser flamencos, gaviotas, todo tipo de aves, ¿no? Cumplen, ¿no? Tienen un comportamiento específico, cada especie animal, ¿no? Bueno, las relaciones entre estos individuos están ritualizadas, ¿no? Para impedir una competencia no perjudicial. Cada sociedad no tiene una forma específica de vivir, una forma específica de relacionarse unos entre otros, ¿no? Para impedir, ¿no?, que sean, pues, no, lo que son, devorados o lastimados, ¿no?, por otras sociedades animales o por otras colonias. Es decir, cada sociedad animal cumple una función, ¿no? Protegiéndose unas entre otras, tienen una forma específica, ¿no?, de funcionar, tienen un comportamiento, ¿no? Tienen una relación específica. También puede ser un ejemplo en los rebaños, ¿no?, de mamíferos, por ejemplo. Entre muchos carnívoros y en grado también máximo, también los primates, que también andan mucho lo que es en colonias también. Aparecen, ¿no?, grupos familiares que regulan lo que son las relaciones específicas. También el reconocimiento entre ellos, entre propios individuos, ¿no? Que esto estudia, ¿no?, lo que es la etología, ¿no?, que pasa a ocupar un primer plano en lo que es en la biología. Y bueno, esto es muy importante, ¿no?, lo que son las sociedades animales en, en lo que es la biología, porque bueno, esto ayuda, ¿no?, a que puedan subsistir así diferentes especies, ¿no?
También hay diferentes tipos, como les dije, de animales que ocupan diferentes posiciones, ¿no? Dentro de la sociedad animal, unos que tienen mayor control que otros, eh, otros que no, que ocupan unos eslabones más bajos, digamos, ¿no? Porque por diferentes cosas, ¿no? Como acceder primero al alimento, tienen prioridad en reproducirse, defienden mejor lo que es el territorio, mantienen también, esto hace que mantengan un orden jerárquico, ¿no? Y hacen que los más fuertes o los animales más fuertes o más experimentados, ¿no? Se encuentren más eslabones más arriba, ¿no? En lo que es la cadena alimentaria. Bueno, y eso sería, ¿no, chicos? Por esta clase. La siguiente, mañana vamos a continuar con la otra mitad del tema. Si tienen alguna duda, pueden preguntar, por favor, yo les voy a explicar.